jurídica es la de ser un acto administrativo. Como acto administrativo que es, en este caso, tenemos que decir pues, que va a contener una declaración unilateral de voluntad en la cual una entidad administrativa del Estado va a producir efectos jurídicos directos y de forma inmediata. ¿Entre quiénes? Entre la administración pública y los sujetos, o sea, nosotros, los administrados. También vimos que estos pues, van a entrar en vigencia pues, a partir de la fecha de su publicación. También que esta no necesariamente no tiene que ser publicada, sino que puede ser notificada a cualquiera de nosotros. Vimos también que dentro de lo que es el procedimiento administrativo, este tiene ciertas etapas. El paso número 1, pues para mí, y siempre lo he dicho de esa forma, es la presentación, la petición que se hace. Encontramos el fundamento en el artículo 28 y artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Vimos también que esta solicitud inicial se puede llevar a cabo de forma verbal o de forma escrita. Vimos ahí que debe de cumplirse con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Aquellos requisitos que el mismo funcionario público ha establecido que yo debo de cumplir al momento de hacer una de estas solicitudes. Posteriormente viene lo que es el primer acto ya del funcionario público dentro del procedimiento administrativo, como lo es la providencia de trámite. Esa providencia de trámite que es una de las resoluciones que puede llegar a emitir el funcionario público en su quehacer diario. Vimos también que en esta providencia de trámite la parte importante es que el funcionario público define cuáles van a ser las diligencias que se van a practicar dentro del expediente administrativo. En esta providencia de trámite vamos a encontrar nosotros todos los pasos que se van a llevar a cabo y que deberán cumplirse al momento de que el funcionario público determine que se va a dar cumplimiento con la solicitud que nosotros hemos dirigido. Posterior a eso, pues ya viene la notificación. Vimos que esas notificaciones pueden llevarse a cabo de forma personal, pueden llevarse a cabo por correo certificado, pueden llevarse a cabo también de forma electrónica, y vimos también que estas pueden llevarse a cabo por una llamada conducta concluyente, en la cual yo, como administrado, me presento a la entidad y me entero de la resolución de esa providencia de trámite que ha sido ya emitida, y de esa forma yo puedo manifestarme de que pues puedo darme por notificado sin esperar el acto administrativo de la notificación. Vimos algunos ejemplos de estas notificaciones. Yo les ponía el caso de los procedimientos administrativos que ya aplican el decreto 47-2008, que en este pues ya se da una validación a lo que son las llamadas, el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas. Ya con esto pues se puede suplir el hecho de las anteriores formas de notificación, y también que el Código Tributario, la Superintendencia de Administración Tributaria, se encuentra facultada para poder llevar a cabo las notificaciones de forma electrónica. Vimos también que después de esto ya se forma el expediente administrativo. ¿Qué forma el expediente administrativo? Bueno, son todas aquellas diligencias ordenadas de forma cronológicamente, en las cuales hemos practicado el conjunto de diligencias que el mismo órgano administrativo ha determinado que tienen que llevarse a cabo. Cuando decimos que es de forma cronológica, es porque debe llevar un orden como tal el procedimiento en el cual se ha determinado que debe aplicarse cada una de ellas. Esta parte es importante porque nos genera a nosotros un derecho. ¿Qué derecho? El derecho que se encuentra contenido dentro de nuestra Constitución y también dentro de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que establece que va a estar ya en estado de resolver. ¿Cuál es el paso previo a estar en estado de resolver? Que se hayan practicado todas y cada una de las diligencias que se señalaron en el mismo. Si señalamos nosotros que estas diligencias se van a llevar a cabo dentro de determinado tiempo o la van a llevar a cabo determinadas entidades, pues entonces
Ya cuando se practicó la última se encuentra en estado de resolver, y con esto empezamos a contar ya los 30 días, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos 30 días o a partir de dónde empiezan a contarse? Cuando ya se practicaron todas las diligencias dentro del expediente administrativo. ¿Qué es el paso siguiente? La llamada resolución de fondo. Esa resolución de fondo en la cual el órgano administrativo ya resuelve, ¿no? Ya nos dice a nosotros si aprueba, si no aprueba la solicitud que dirigimos, si esa solicitud que hemos llevado a cabo nosotros procede o no procede. Esta es la parte en la cual nosotros llegamos al final del mismo. Y por último, vimos también la notificación que debe practicarse. Esa notificación que debe practicarse en el expediente administrativo, ya con las formas de notificación, no hay necesidad de entrar a mucho detalle, más que solamente decir que los 30 días corren a partir para emitir la resolución como para notificar la misma. Entonces tenemos que verlo en función de esos dos aspectos. Bueno, espero con esto pues que hayamos refrescado de alguna manera un poquito lo que vimos en la sesión pasada, porque hoy lo que nos va a interesar más son algunos aspectos específicamente de la resolución de fondo o de la no resolución de fondo. Solo voy a abrir el archivo de hoy y arrancamos, ¿ok? Así da tiempo todavía para que se conecte. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, ya que no creo que nadie más se vaya a conectar, ¿verdad? Entonces, hay 24 conectados, 23 conectados, casi todos, ok. Solo abrimos el archivo, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a ver específicamente dentro del procedimiento administrativo cuáles son los efectos jurídicos de la resolución administrativa. Ya vimos nosotros que esa resolución puede ser favorable al interesado o puede ser desfavorable al interesado. Ahora, aquí estamos ante una encrucijada, porque ¿qué pasa si el órgano administrativo no emite resolución? Ya vimos nosotros que en este caso puntual, el órgano administrativo al momento de resolver puede decir que sí, que la resolución como tal es favorable, como puede ser que no. Lo más interesante que vamos a encontrar nosotros dentro de nuestro procedimiento administrativo como tal, que no existe un artículo como tal en el cual indique de que estas como tal no se van a emitir. La función, la actuación que tiene el órgano administrativo específicamente debe ser para emitir una resolución de fondo, ya sea favorable o desfavorable. Quiero que por favor ahorita vayan a su artículo 6 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que lo ubiquen, porque de aquí se desprenden varias situaciones. En el artículo 6 establece la llamada revocatoria de oficio como un epígrafe del artículo. Al darle lectura, establece que antes de que las resoluciones hayan sido consentidas por los interesados, pueden ser revocadas por la autoridad que las haya dictado. Se tendrá por consentida una resolución cuando no sea impugnada. Como siempre, la sugerencia es que ustedes puedan separar los artículos con la mejor técnica que ustedes puedan tener de subrayado o de separación como tal. Pero la primera parte que a mí me interesa, ese artículo 6,
es donde establece antes que las resoluciones hayan sido consentidas. ¿Sí? Ahora, acá es interesante porque entonces lo que nos dice el artículo 6, ¿qué es? Es que cuando el órgano administrativo emitió una resolución, ¿sí?, pero que éstas no han sido consentidas por los interesados. En esa parte, lo que más me interesa es lo que establece. Pueden ser revocadas por la autoridad que las haya dictado. Ahora bien, la explicación de qué es una resolución consentida viene en el segundo párrafo. Se tendrá por consentida una resolución cuando no sea impugnada dentro del plazo. Fíjense que ese supuesto del artículo 6, bien intencionado, porque tenemos que ser muy claros, de una forma muy gráfica, que fue muy bien intencionada por parte del legislador, lo que nos estaba diciendo que era que en todos los casos el órgano administrativo iba a emitir una resolución. Vamos a verlo de una forma gráfica. Un ejemplo, el primer supuesto, cuando es una resolución emitida por un órgano administrativo como tal, en el cual se nos ha notificado, por ejemplo, de una multa o que ha entrado en vigencia una nueva disposición administrativa. ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales se pone un plazo para entrada en vigencia de una norma que pudo haber sido publicada a través de un acuerdo ministerial, municipal o de una entidad pública en la cual ha dispuesto algún tipo de situación en la cual el administrado o el mismo funcionario público deba acoplarse? Si nosotros no hemos consentido esa disposición, el mismo funcionario público la puede dejar sin efecto. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Yo les comenté acerca de ese perdón que hace de multas acerca de impuestos el presidente de la República, ¿no?, que es el único que tiene la facultad para poder hacerlo. ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales usted no ha pagado la multa, ¿verdad?, no ha pagado el impuesto, no ha pagado la multa, hay un plazo máximo para pagarla, pero el órgano administrativo dispone, por ejemplo, exonerar de la multa? Ya hace un poquito tiempo que no pasa esto con la administración tributaria, pero han sido varios los presidentes que han dispuesto otorgar una exoneración, por ejemplo, de multas en general. Si usted la paga en esta fecha, tendrá un 90, si usted la paga en esta fecha, será un 80, si usted la paga en esta fecha, será un 70. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de temas de IUCI? Que algunas municipalidades disponen a otorgar un plazo para hacer un perdón del pago de esa multa. Mientras usted no haya impugnado, mientras usted no la haya consentido, que en este caso, ¿qué sería? Pagar. Si no la ha pagado, entonces usted tiene derecho a ser beneficiario de esta resolución. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted pagó la multa hoy y el día de mañana sale la publicación que se hace una exoneración? Se entiende que usted consintió la resolución administrativa, que ustedes consintieron ese momento en el cual usted se vio obligado a hacer un pago. Veámoslo en función de otro tipo de ejemplo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en algún tipo de procedimiento administrativo en el cual se hizo una solicitud. Supongamos que se hizo una solicitud, en este caso a una entidad pública, no indicaremos ninguna para no entrar en detalle, pero que, por ejemplo, a la persona le han denegado cierto beneficio que él tenía. Pero el órgano administrativo, por ejemplo, advierte que sí cometió un error y todavía está dentro del plazo para que usted pueda impugnar. El mismo órgano administrativo puede dejar sin efecto su propia resolución de oficio, sin que nadie se lo solicite, siempre y cuando no se hayan vencido los plazos.
de impugnación. ¿Por qué tenemos en pantalla ahorita favorable al interesado? Evidentemente, si es favorable a mi persona, pues yo no voy a impugnar. Ahora, si es desfavorable al interesado, si es desfavorable al interesado, o sea, yo como individuo, si se me es desfavorable, tengo el derecho a plantear una impugnación. En Guatemala existió la intención de unificar, de alguna manera, la administración pública a través de la ley de lo contencioso administrativo. No quiero que vayamos a entrar en materia de recursos porque eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero sí quiero que veamos, nada más como referencia, que en el artículo 7 de la ley de lo contencioso administrativo se establece el recurso de revocatoria y en el artículo 9 recurso de reposición. Estos tienen un plazo, evidentemente, para poder interponerlo. Son 5 días. Como les digo, no entraremos en detalle de eso todavía, pero son 5 días los que tenemos. Ahora, dentro de esos 5 días, ¿qué pudo pasar? Que fue una resolución desfavorable, que el órgano administrativo advierte que cometió un error, que no tomó en cuenta algunos aspectos de la solicitud, que hubo una equivocación incluso en la identificación de la persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que determina? Determina que no ha resuelto correctamente y puede de oficio revocar esa resolución, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo he consentido la resolución, veámoslo muy gráficamente también, hay algunos casos en los cuales nos ha tocado a muchos ver o sufrir la imposición de alguna multa o de un cepo, por ejemplo. Y hemos visto también que en el 99.99% de los casos, difícilmente la autoridad, en este caso las policías de tránsito, se lo van a quitar. Es difícil, ¿no? Es complicado. Con ellos puede estar. Y difícilmente ellos van a advertir que cometieron un error. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si ellos se dan cuenta, el que colocó el cepo, y se da cuenta que lo colocó de forma equivocada? Hemos visto que en algunos lugares de la capital hay espacios que están marcados con línea azul, que es un área dispuesta específicamente para que se puedan estacionar taxis. O por ejemplo, hemos visto que hay lugares donde existen áreas de descarga. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si erróneamente un agente de tránsito le coloca un cepo a un taxi que está estacionado en un área azul? Claro, los que pueden hacerlo son los denominados taxis estacionarios, no los taxis rotativos. Son muy pocos los taxis estacionarios en Guatemala, ¿no? Pero los hay. Y el mismo agente advierte si cometió un error en un taxi estacionario y le coloqué el cepo. Usted tenía derecho a impugnarlo, el piloto del taxi. Pero, por ejemplo, puede ser que se dé cuenta el mismo agente de tránsito y él diga, bueno, voy a retirarlo. Mientras usted no haya consentido esto, usted tiene el derecho a que la entidad de oficio revoque la misma resolución. Hemos visto muchas veces aquí el ejemplo de esas solicitudes que se hacen para poder llevar a cabo una construcción, una modificación en un inmueble. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted con todos los permisos, con toda la identificación, aún así, por ejemplo, le colocaran una multa por no tener la licencia correspondiente y el órgano administrativo advierte, no, él sí tenía, por lo tanto tengo que dejar sin efecto esta multa? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si se pasó el plazo de poder impugnar y usted dice, no, la multa no es para mí porque evidentemente yo tengo en regla todo? Ya no hay forma, porque usted ya consintió la misma. Prácticamente usted solito dio como válida una resolución de esta naturaleza. Aquí es donde vamos a hacer un pequeño alto, no de forma, o mejor no un alto, sino que vamos a regresar un poquito y vamos a ver acá en esta parte donde está el número 4, 5, 6 y 7, ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales a mí no me resuelven? ¿Qué puedo hacer yo en aquellos casos en los cuales no se ha emitido la resolución? Ya pasaron los 30 días y no hay resolución.
Vamos a dejar ingresar, algunos están todavía queriendo entrar ahí un poquito tarde. Solo voy a abrir el otro archivo ahorita, ¿sí? Para que veamos lo que es el silencio administrativo. En aquellos casos en los cuales no tenemos resolución por parte del órgano administrativo, existe una figura dentro del ordenamiento jurídico y también dentro de la doctrina que se le conoce como el silencio administrativo. Este silencio administrativo lo podemos definir como una institución jurídica que establece un mecanismo de protección o garantía al administrado o particular ante el retardo de la administración pública para dictar una resolución de fondo u originaria dentro de un procedimiento que se encuentra en estado de resolver. Esa resolución de fondo, técnica y jurídicamente, ustedes la van a encontrar denominada como resolución originaria, ¿sí? En algunos casos, en algunas legislaciones, nunca hablarán de resolución de fondo, sino que de resolución originaria, que es lo técnico en materia de derecho administrativo. El silencio administrativo viene a ser un mecanismo, ¿no?, de cómo voy yo a proteger al administrado, cómo voy yo a proteger al particular ante un posible retardo de la administración pública. Ese silencio administrativo puede ser de dos formas. Puede ser positivo y puede ser negativo. Cuando hablamos de silencio administrativo positivo, en este caso, lo que sucede es que el órgano administrativo no emite la resolución y se tendrá por favorable la solicitud del interesado. ¿Qué significa esto? Ya pasaron los 30 días que se encuentra en estado de resolver y el órgano administrativo no resuelve. Por lo tanto, se entiende que la resolución es favorable para el administrado. La no resolución se traduce en: me están otorgando lo que yo he solicitado. Ahora, cuando es negativo, acá el órgano administrativo no emite la resolución y se tendrá por desfavorable la solicitud del interesado. Aquí es a la inversa, ¿no? Aquí es al revés. Aquí lo que nos está diciendo que es: la no resolución se tendrá por rechazada, por desfavorable. ¿Cuáles son las actitudes que puede tomar el particular o interesado en aquellos casos que no hay resolución por parte de la administración pública? Lo primero sería esperar indefinidamente la resolución, ¿sí? Sería la primera de las opciones. No hacer ningún tipo de actuación, sino que por el contrario, la persona decide: bueno, vamos a esperar indefinidamente. Aquí hay un tema muy discutible, pero que tiene una explicación. Y cuando digo es discutible, pero que tiene una explicación, lo es. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es un procedimiento administrativo que a mí como particular o interesado no me interesa que se resuelva? Pareciera paradójico. Pero ¿qué pareciera si para los intereses del administrado esperar indefinidamente le permite a él mantener o sostener algún tipo de situación jurídica? Cuando digo mantener o sostener, es que como no existe una resolución, entonces él puede continuar en la misma situación jurídica de forma indefinida, ¿sí?
A mí no me interesa que resuelva. Pero ahora estamos ante el segundo escenario, ¿no? Yo sí estoy interesado en que esto se resuelva. Entonces, la justicia constitucional estableció una salida. Me estableció a mí una opción. En el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece la procedencia del amparo. Voy a leer solamente una parte, que es la que me interesa para este momento nada más, ¿sí? La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos, y específicamente a mí el que me interesa es el que está en la literal F del artículo 10. Este establece que cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término, en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento administrativo, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. El artículo 10, en la literal F de la Ley de Amparo, establece dos supuestos. El primero de ellos, ¿cuál es? Es cuando el expediente ya se encuentra en estado de resolver. ¿Sí? Ya transcurrieron los 30 días y no resuelve. Entonces, ¿qué opción tengo yo acá dentro de lo que es el procedimiento administrativo? Plantear un amparo, o sea, acudir a la justicia constitucional, plantear un amparo para que lo obliguen a emitir la resolución. ¿Esa resolución va a ser favorable para mí? No necesariamente. Pero yo lo que necesito es que vaya avanzando el procedimiento administrativo. En la segunda parte de ese artículo F establece es cuando ni siquiera le admitieron para su trámite. Entiéndase, el órgano administrativo ni siquiera emitió la providencia inicial. Solo le recibieron su solicitud, ni siquiera emitieron la providencia de trámite. Como tal, en este caso no le admitieron la solicitud al administrado, entonces él podría acudir a obligarlo a resolver. Y la tercera actitud que yo puedo tomar es la del llamado silencio administrativo, que es lo que estamos viendo. Ahora, fíjense que es bien interesante cómo voy a poder probar yo el silencio administrativo. Fíjense que yo les coloco ahí algunos ejemplos que a ustedes les van a servir mucho, ¿verdad? Vamos a ver primero el de la Ley de Contrataciones del Estado, que es una de las leyes probablemente más, complejas, por la forma en la cual estamos nosotros manejando los fondos públicos. Fíjense que la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 57, ahorita le voy a dar lectura al mismo, y 31 del reglamento. Fíjense que en el artículo 57 establece uno de estos ejemplos importantes, que es la aprobación de la liquidación. Cuando se ha recibido el proyecto final. Yo voy a dar lectura y yo les comparto estos materiales más adelante. Ahí establece que aprobación de la liquidación. La comisión deberá practicar la liquidación dentro de los 90 días siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. Se entiende que ya completaron la misma. Si transcurrido dicho plazo no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidación
esta deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta favorablemente. Cuando nosotros tenemos que citar ejemplos de silencio administrativo positivo, este artículo 57 de la Ley de Contrataciones es muy gráfico. Y cuando digo que es muy gráfico es porque es de los pocos ejemplos que vamos a encontrar dentro de nuestra legislación de estos casos de silencio administrativo positivo. Esto concatenado con el artículo 31 del reglamento, el cual establece, lo estoy ubicando, cuando nosotros vemos este tipo de ejemplos que tenemos en el caso de Guatemala, ¿cómo lo vamos a poder probar? Ahora, también tenemos la llamada ley de parcelamientos urbanos, que es otro ejemplo, el artículo 23, en el cual nos genera trabajo a nosotros como notarios. ¿Por qué decimos esto? Puntualmente porque en el artículo 23 de parcelamientos urbanos, que es algo que pues en algunos casos a quienes les gusta ser notario lo van a ver mucho, en el artículo 23 establece que la partición o desmembración de un inmueble urbano deberá ser revisada y autorizada por la municipalidad a cuya jurisdicción pertenezca el inmueble. Para este efecto, la municipalidad deberá resolver dentro del término de 30 días, quedando entendido que si así no lo hiciere, la autorización se entenderá tácitamente otorgada en el testimonio de la escritura respectiva que se presente al registro. El notario deberá transcribir la autorización municipal o, en su caso, dar fe que tal autorización fue solicitada y que, transcurrido el término indicado en este artículo, la autoridad municipal no emitió pronunciamiento expreso aprobando o denegando la autorización. Siempre que a ustedes les digan que en Guatemala solo tenemos silencio administrativo de forma negativa, están en un error. Aquí ya les cité yo a ustedes dos ejemplos en los cuales, si la administración pública no resuelve, esta resolución se tendrá como favorable. Y yo les decía la segunda porque es muy importante, ¿no? Cuando ustedes están haciendo a cabo, los contratan, ¿no?, para faccionar una partición o desmembración de un inmueble que sea urbano, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado con eso, de la inscripción de la finca, si está registrada como urbana o como rústica. En este caso ustedes tienen por otorgado de forma positiva la no resolución. Ahora vamos a ver en forma negativa, que tiene que estar expresamente. Nuestra Constitución, dentro de algunas deficiencias que tiene, es que es demasiado normativa. Cuando decimos que es demasiado normativa es porque se metió a legislar cuestiones de más. Pero en el artículo 137 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece el derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Aquí cambia. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de que el plazo
menor favorece al administrado. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Entonces, cuando ustedes les pregunten un ejemplo de silencio administrativo en materia negativa que se traduce en que la no resolución tendrá por desfavorable, lo encuentran en el artículo 137 constitucional, porque en materia política, si yo hago una solicitud, no aplica el plazo de los 30 días, sino que en este caso aplicamos el plazo establecido por el efecto, que es solo de 8 días, y si no me resuelven, esto se tendrá por negativa, se tendrá por desfavorable. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer constar? Evidentemente, si yo quiero hacer constar la no resolución en materia positiva, un acta notarial. ¿Quién está investido de fe pública? El notario. Es el único que puede dejar constancia de eso. Muchas veces hemos escuchado la expresión de yo traigo a un notario acá para que deje constancia. Este es uno de esos ejemplos. Ahora, en materia negativa, como no hay resolución y ya transcurrieron los plazos, entonces yo podría hacer uso de los recursos administrativos que estén contenidos en la ley aplicable a la materia, que es la ley electoral y de partidos políticos, y el reglamento de la misma. Ahora, ¿en qué momento se comprueba el silencio administrativo? En nuestra legislación va a operar o lo vamos a computar desde el momento en que se le otorgó un plazo a la administración pública para que resuelva. Por ejemplo, en el caso de haber planteado un amparo para que emita su resolución. Esa sería la forma en la cual nuestro ordenamiento jurídico establece de cómo comprobar que hubo silencio administrativo, porque ustedes recordarán que el procedimiento administrativo como tal, en su naturaleza jurídica, es un acto administrativo, es el qué hacer, es la función para la cual existe el órgano administrativo. ¿Qué recursos tengo yo dentro de la administración pública? ¿Qué recursos administrativos? Recuérdense que estamos hablando de temas de cómo impugnar. Existen los sistemas de justicia delegada, de que todo el procedimiento administrativo y sus medios de impugnación son conocidos exclusivamente por la administración pública. ¿Cuál es el de justicia retenida? Este sistema establece que el procedimiento administrativo y los recursos administrativos son conocidos por la administración pública, pero existe un tribunal especializado que es parte del Poder Judicial y que tiene competencia para conocer procesos entre la administración pública y los particulares. En el caso de nuestro ordenamiento jurídico, somos de justicia retenida. ¿Por qué? Porque sí, establece que el procedimiento y los recursos son conocidos por la administración, pero aparte se dispuso que existe un órgano parte del Poder Judicial. Como ustedes sabrán, somos parte del sistema de frenos y contrapesos, en esa división típica del poder en tres poderes, como tal. Dentro de esos frenos y contrapesos, nos vamos a topar que en el artículo 221 constitucional, ya le dimos lectura, pero ese artículo 221 establece el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal
no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Y una parte muy importante: contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque acá tenemos uno de esos casos en los cuales no existe la doble instancia en materia judicial. Es de única instancia. Pero para poder llegar al Tribunal de lo Contencioso, previo nosotros teníamos que agotar los recursos administrativos. Cuando a ustedes se les pregunte en cualquier ámbito cuál de los sistemas de recursos administrativos aplica el Estado de Guatemala, somos de justicia retenida. El de justicia delegada ya no hace uso del Poder Judicial, pero el de justicia retenida sí. ¿Qué son los recursos administrativos dentro de la administración pública en el Estado de Guatemala? Podemos definirlos como medios o mecanismos de defensa por medio de los cuales las personas individuales o jurídicas, entiéndase, los particulares interesados o los administrados, impugnan resoluciones originarias o de fondo que les perjudican o son contrarias a sus intereses, con las que se pretende la revisión de un acto administrativo y que tiene por objeto anularlo, que sea anulado, revocado o modificarlo. Esos son los recursos administrativos. Esto es previo a llegar verdaderamente a lo que es el derecho procesal administrativo, que hasta el momento seguimos todavía inmersos en derecho administrativo. Esto no es procesal. Aquí todavía no vamos a encontrar jueces. Aquí todavía no vamos a encontrar jurisdicción. No la vamos a encontrar todavía. ¿Cuáles son las clases? Bueno, existe el llamado recurso jerárquico. Son aquellos que son resueltos por el mismo funcionario que emitió la resolución originaria o de fondo que se está impugnando. Ejemplos: aquellas que fueron emitidas por el Consejo Municipal o por un ministro de Estado. Es el mismo, la misma persona contra quien yo estoy impugnando, el mismo funcionario o el mismo cuerpo colegiado, él va a conocer del recurso. Ese es el recurso jerárquico. Y el llamado recurso de alzada, que son aquellos que son resueltos por el superior administrativo del funcionario que emitió la resolución originaria o de fondo impugnada. ¿Qué ejemplos vamos a encontrar acá? Aquellas que fueron emitidas por la Junta Directiva de la facultad, de una facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Quién va a conocer la impugnación? El Consejo Superior Universitario. Por ejemplo, si una dirección de autoridad administrativa dentro del municipio emitió una resolución, quien va a conocer y resolver del recurso es el Consejo Municipal. ¿Cuáles son las características de los recursos administrativos? Primero, debe existir una resolución administrativa, o sea que si no hay resolución no podemos impugnar, salvo los casos en los cuales ya vimos existe de alguna manera de forma negativa este silencio administrativo. Segundo, tiene que existir un órgano administrativo competente, o sea, ante quien plantear el recurso. Fijación de un plazo. Esto establece el tiempo que tiene el administrado o interesado para plantearlo, las audiencias y dentro del cual se debe resolver, requisitos. El mismo ordenamiento jurídico debe establecer los mismos. En el caso nuestro, el artículo 11 de la Ley del Contencioso Administrativo establece cuáles son los requisitos que debemos observar
en la interposición de un recurso administrativo. Le vamos a dar lectura hoy todavía a eso. La fijación de un procedimiento debe establecer un plazo dentro del cual pueden intervenir otras instituciones. Obligación de resolver, el mismo debe ser resuelto en los plazos que establece el mismo ordenamiento jurídico. Artículo 28 de la Constitución, como tal. En el caso de Guatemala debemos ver como obligatorio el artículo que leímos en la sesión pasada, que es el artículo 16, ¿sí? Que es el que vimos como silencio administrativo como tal, como una forma de agotar la vía administrativa y, si fuese el caso, para poder acudir a la vía judicial. Ahora, aquí es donde entramos en esa discusión. Entonces, el silencio administrativo lo vamos a poder aplicar cuando estemos dentro del recurso administrativo. Salvo en los casos que ya vimos que el procedimiento administrativo establezca que puede ser positivo o pueda ser negativo. Muy bien. Vamos a ver ahora, y entramos en este apartado como siempre, para poder resolver las dudas que ustedes tengan, las preguntas que ustedes tengan de lo que vimos hoy, y de la misma manera, ustedes solicitan la palabra y con gusto vamos resolviendo las dudas que ustedes tengan. ¿O no tienen ninguna duda? Estamos todos claros con el tema de hoy. Muy bien, bueno. Perfecto. Terminamos rápido. Así es que pues lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Yo en un momento les estoy compartiendo el material, tanto por vía WhatsApp como el Classroom. Y nos vemos por esta misma vía el día miércoles a la misma hora. Así es que les deseo que pasen una feliz tarde. Y como siempre, gusto haber compartido con ustedes en este espacio. Gracias, Leca. Buenas tardes, gracias.